Vamos a esperar por lo menos hasta las y 25, que yo sé que empieza a las 10, pero bueno, como veo con retraso. Perfecto. 5 minutos y empezamos, ¿vale? Porque está la gente un poquito agilizada la entrada. Que está ahí todo el mundo Vale, apelotonado. sin problema. Sí, yo dije que bueno, más o menos 20, 25 y... Sí, porque está todo el mundo ahí en la cola para entrar, o sea que. Claro. Es que te digo, abrieron las 10. También se juntó todo el mundo ahí. No te preocupes, yo ya viendo el panorama cuando llegué dije, a las 10 vamos a empezar. No, es que estaban ahí abriendo, lo típico, ¿cómo se retrasa? El primer día, Claro, no, está. que el primer día es todo Te pido montaje, disculpas por no el te retraso. preocupes. Mira si veo a imagen. ¿Me atreves ahí? Venga. Pues mira, me voy a acercar, ya que nos vamos a estar. No te preocupes, que además que sé que la inauguración un poco hasta las 9, si no me equivoco. Nada, que sí. Voy a hablar un poco de la forma de comunicación entre el equipo técnico y como le dije, sobre todas las maneras, ¿no? Pero también hay que tratar un poquito de gestión emocional dentro del equipo técnico para que esa comunicación pueda funcionar. Porque yo creo que eso muchas veces es lo que falla. Tener que saber comunicarse, otra cosa es poder gestionar y en un momento concreto una emoción para no tener que llegar a esa mala comunicación. Como le digo un poquito de eso. Y de todas maneras, como yo creo que lo van a retransmitir, probablemente se podrá volver a ver. ¿Quién? Sí. Ay, mira, tenía una pregunta. Una de las personas, creo que sale a la inauguración, que es ahora a las 9:30. Sí. Entonces me pregunta si luego se puede ver, porque yo creo que van a hacer streaming y grabar. Creo que sí. Pero no sé si se va a subir a algún sitio. Eso sí que no se lo puedo preguntar. Vale. Yo creo que sí, Estaría pero si bien. veo, no veo que hay problema. Sí, vale. Bueno, pues comenzamos.
¿Comenzamos la formación? En principio te va a decir, creo que los dos se van. Entonces, Sí. sí. Ya estaba en ese truco, pero cuéntame una cosa nada más. Gracias. Venga. Si los dos se van, esperando un pelín, que aunque sea que la hagamos Vale. corta, por si viene alguien. Hay 23 personas inscritas que pregunté por eso, en presencial, quiero decir. Vale, pues prefiero esperar Vale, un pelín. lo que tú me digas. Sí, sí. Yo no tengo problema, luego corto un pelín de aquí y de allá, pero más que sea para que... Vayan se van a la inversión. Claro, porque es a las 1:30, Ah, que coincide un poco. Hola. Entonces, si se van los dos o lo que sea, pues esperamos. Lo que sea, porque veo que están entrando. sí, es que está entrando la persona. No te preocupes, prefiero eso. Aunque incluso si tengo que empezar a 1:30, que ya La posibilidad, casi... yo creo que tiene. Hay otras 12, pero yo recorto. No, no es por eso, es por anexar a las 12. Sí, a las mismas 10, luego voy a las 12 y luego ya hasta las 4, creo que no hay ningún. Sí, pues por la tarde. Hoy es por la tarde. Si quieres, podemos también enseñar si se va a grabar y se va a emitir en stream. Tampoco quiero esperar mucho más porque Vale. la gente vamos a estar también en casa. Vale, perfecto. Sí, sí. Vale. Pues empezamos entonces, Venga. si quieres. Pues miren, Claro. comenzamos entonces si les parece, la formación de hoy. Tenemos con nosotros a Jessica Sosa, que es psicóloga Sanitaria. y viene de la parte de Creativa 7, formando en el programa Formando Positivo, y viene a hablar de la protección del menor. Efectivamente, gracias. Bueno, aunque somos poquitos, que a lo mejor hay más gente en casa, empezamos un ratito, y sé que hay gente que a lo mejor luego se tiene que ir, pero bueno, aprovecho que somos poquitos para participar. Me gustaría que no fuera yo hablando todo el rato, sino como siempre se dice en las ponencias, que participen en lo que quieran, ¿vale? De hecho, si se sienten con la libertad y a gusto, esto es voluntario, como solo somos muy poquitos, si me quieren decir nombre, en qué trabajan. Vale, ¿y por ahí atrás? Encantada, a los dos. Bien, vamos a ver, ¿me funciona esto? A ver, tenemos el primer fallo técnico. Bueno, si no voy por aquí. A ver, perdona un momento. Esto que lo pruebas justo antes de empezar, ahí está. Bueno, me gustaría empezar con una frase muy breve que viene un poco de esto que les hablaba, de hacer este proceso más participativo, ¿no? Que es esta de Iván Pavlov, también un psicólogo, que dice: nunca pienses que lo sabes todo, por muy alto que te valores, ten siempre el coraje de decirte a ti mismo, soy un ignorante. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque todos ignoramos cierta parte de conocimiento en un área o en otro. Yo como psicóloga sé mucho de comunicación, sé mucho de las emociones, sé mucho de la gestión emocional, pero estoy casi segura que todas las personas que me vean desde casa o las personas aquí sentadas saben 1000 veces más que yo de deporte, eso seguro. Entonces me gustaría que esto fuera un proceso de doble vía, donde yo aprenda, pero ustedes también puedan llevarse algo de esta formación. Vamos a empezar por cosas que tanto los que están sentados como yo conocemos. Y además aquí me gustaría también que ustedes participaran en un inicio, ¿no? Entonces, beneficios físicos del deporte, que conozcan. ¿Alguien que me quiera participar? Físicos, que hayan podido incluso sentir ustedes mismos en su propio cuerpo. Muchísimas. No solo eso, sino bueno, además cuando buscas estudios acerca de beneficios físicos, para aburrir miles y miles, es más de lo que puedes encontrar. Y no solo los a corto plazo, como son desarrollo de todas esas capacidades que usted bien ha dicho, sino a largo plazo, como puede ser, oye, pues reducir el riesgo de cáncer. Perdón, he hecho ahí un golpe en el micro. Una de las enfermedades que
tiene más importancia a día de hoy dentro de nuestro mundo, vamos a decirlo así. Pero no solo eso, sino a mucho más largo plazo, en deterioro cognitivo. Previene el deterioro cognitivo e incluso retrasa ese desarrollo de algunas enfermedades como el Alzheimer. Entonces, beneficios son miles a nivel físico. Luego, a nivel psicológico, tiene otros tantos. Alguno que hayan podido percibir ustedes dentro de su propia persona o incluso visto en otras personas. Cuéntenme. Uh-huh. Cosas muy importantes, como todas estas cosas. Repito un poquito para sobre todo la gente que está de micro, ¿no? Que es decir, bueno, la motivación, el aprender a ganar y perder, ese tipo de valores, el compartir tiempo con otras personas, ¿no? Y también podemos encontrar que a nivel psicológico de otro tipo de problemas también hay muchísimos beneficios. Puede ser en la prevención y el menor riesgo de trastornos de personalidad, de trastornos de estrés postraumático, de burnout, de ansiedad social. Son muchísimos los beneficios. En consulta, porque además yo soy psicóloga sanitaria y mi trabajo principal son las consultas individuales o familiares, grupales. Una de las primeras cosas que hago, siempre que hay pues trastornos de ansiedad o síntomas depresivos, es recomendar el deporte. Durante muchos años, de hecho, dentro de la depresión, fue la activación conductual, que es la activación de la persona por medio del deporte o de otras actividades, el principal tratamiento. Entonces, aún hoy es uno de los más importantes. Para mí, el que alguien comience a hacer deporte es esencial. Pero fíjense que es muy fácil encontrar todo este tipo de beneficios en bibliografía, en artículos, en investigaciones. Pero es un poco más complicado cuando nos vamos a las dificultades del deporte, a las desventajas del deporte. Cuando no se hace de forma adecuada o cuando hay ciertas cosas que no se cuidan. Entonces, en eso vamos a entrar. Vamos a preguntarnos si tiene algún perjuicio. Cualquier cosa en esta vida puede tener un perjuicio si no se hace de la forma adecuada. En eso vamos a estar de acuerdo todos. Beneficios tienen muchísimos. Y comparados con los perjuicios, la balanza, vamos, se rompe. Pero vamos a ver cuáles son porque es importante tratarlos. Primero vamos a hablar de a qué cosas están expuestas esas personas que hacen deporte, que están en un equipo, que compiten, ¿no? Entonces, ¿a qué están expuestos? Bueno, pues muchas veces están expuestos a determinado volumen de entrenamiento, que si es demasiado alto, corren algunos riesgos. A fatiga mental y física, si no controlan los descansos, si no se cuidan. En algunos puntos, y dependiendo de, también hablamos de determinadas edades, pues a lo mejor en el menor menos, pero en la edad adulta más, la separación espacial de familia y amigos. Eso es algo que afecta mucho, pues cuando se van a competiciones, incluso si no se gestiona bien el tiempo durante los entrenamientos. Y ahí está el último, los problemas de gestión de tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedico a esto? ¿Cuánto tiempo le dedico a mi vida social, a mi vida familiar? ¿Cuánto tiempo me dedico a mí? Pues todo esto, si no se cuida, son factores que pueden fomentar una menor recuperación mental y física. Y cuando eso pasa, de ahí tenemos otro tipo de consecuencias. A nivel físico, como pueden ser lesiones, que luego hablaremos de ellas, porque de eso sí que hay muchos estudios, o como pueden ser consecuencias a nivel de salud mental, que ahí estábamos nombrando antes, pues ansiedad, síntomas depresivos. Ahora me gustaría que viéramos un pequeño vídeo, lo he ido cortando para que no sea muy largo y seguramente algunos de ustedes ya lo han visto, pero me gustaría que lo viéramos entre todos. Espero que se escuche bien. Me gustaría... Uy. O por lo menos que funcione. ¿Tú qué? Problema técnico. Puede que sea por la conexión. Ha sonado todo
¿Qué valores y qué aprendizajes Vamos a hacer una cosa. Les pido disculpas. Voy a tirar de plan B, como siempre. Que si no sale un plan, sale otro. crees que A ver. ¿Qué? Aquí. ¿Se ve? Sí. Tengo preparada la diapositiva en 2 sitios distintos por si esto pasaba. Disculpen todos los fallos. A ver, ¿qué nos saltamos? Vale, vamos a ver si ahora. me gustaría saber, tú que lo has ganado todo, qué valores y qué aprendizajes crees que consiguen los niños los niños y niñas con el deporte? Yo creo que son valores intemporales de toda la vida, del respeto, de la educación, del buen comportamiento, de ser generoso, de cumplir con ese mínimo compromiso social que toda persona debe de tener en la vida. En fin, yo creo que eso y el deporte y el fútbol, que es el que me dedico toda la vida, pues yo creo que tiene un poder educativo tremendo, tremendo, más de lo que creemos. Yo he tenido la suerte de estar 36 años en un club como el Real Madrid y 8 años en la selección, en lo que casi siempre ha sido una norma ganar, ¿eh? No, casi siempre digo, también hemos perdido. Que en el fondo hay que saber ganar y saber perder. Y las derrotas, claro que te enseñan. Y que yo creo que además debemos de estar para educar a los chavales en admitir la derrota. Pero todo lo que hay alrededor del fútbol casi que te lleva a tener que ganar, porque si no ganas. O un padre, cuando llega su hijo de jugar al partido de fútbol semanal y el niño, le preguntan al niño, ¿cómo habéis quedado? ¿Habéis ganado? Es lo primero que le preguntan, si han ganado. ¿Has metido algún gol? Como si eso fuera también muy, muy importante. Cuando se ve que hay cosas que el fútbol, yo creo que trasciende eso del ganar y si has metido un gol o no lo has metido como síntoma de que has jugado muy bien. A lo mejor has metido un gol y ha sido un desastre y no has sido un buen compañero. Cuando alguna vez, si no juega o juega menos o juega, no pasa nada. Que sepa el niño y que aprenda el niño de lo que es de ese poder didáctico que tiene el deporte, pues que piense que algunas veces pues se queda sin jugar. Y luego te decía al principio de ser realista, pues claro que sí hay que ser realista con los propios chavales, es decir, en Salamanca ¿cuántos jugadores habrán jugado al fútbol en 100 y pico años? Te lo digo porque soy de Salamanca, pero en 100 y pico años habrán salido internacionales 5 o 6 y de un cierto calado 1 o 2, no más. ¿Cuántos chavales han jugado al fútbol? Pues muchísimos. Sí. Que sepáis que normalmente no vais a ser jugadores de fútbol, pero sí que el fútbol es una herramienta estupenda para formaros, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y que ellos deben de tener sueños para querer serlo, claro, ¿quiénes somos nosotros para quitarle los sueños a ellos? Pero que sepan que deben de ser sueños, pero que su sueño principal es ser un buen chavalito. Vale. Durante este vídeo hemos visto algunos factores de los que nombrábamos antes, incluso algún factor que nombraron por aquí detrás, que es el saber perder y ganar, el enfrentarse a una derrota y cómo se afronta esas emociones y qué ideas se tienen en ese momento. Todo eso son valores, son ideas, son creencias que se empiezan a transmitir desde que los niños y niñas son muy pequeños. Entonces, ahí está el trabajo del equipo técnico importante. Cómo transmitir todas esas cosas y qué clima quieres crear, ¿no? Porque además no solo están expuestos a eso, también están expuestos a las expectativas de los demás, de la familia, de los que están fuera, que lo que piensan, como bien han escuchado, es ganaste, metiste un punto. Y si no es eso, no vale lo que acabas de hacer. Bueno, entonces ahí está. ¿Qué clima queremos crear? Además de ese tipo de perjuicios, tenemos otro tipo, ¿vale? Unos más específicos, dependiendo incluso de qué deporte, y pueden ser, como en este caso, cuando hablamos de deportes, pues mucho más centrados en lo estético, pues a lo mejor se les ocurre alguno donde esto pueda ser más relevante. Aspectos estéticos de los jugadores y jugadoras. ¿Algún deporte? Yo creo que lo que no benefició a los chavales y a las chavalas fundamentalmente es lo que
Exacto, pero algunos... Exacto. De hecho, como hablamos al principio, el deporte en sí no es el problema, ¿no? Es lo que rodea a ese deporte, los valores que llegan desde fuera, qué ideas tienen ellos de yo debo de ser así para cumplir esto. Bueno, ¿y de dónde han sacado esas ideas? ¿No? O sea, algunos deportes están más asociados a ese tipo de ideas, pues al control de peso, a lo mejor a un tipo de estética, ¿no? Y esos tienen mucho más riesgo, pues, de trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Vamos a ver otro pequeño vídeo que cortaré un poquito. ¿Qué pasa con el fracaso? A mí, por ejemplo, cuando he perdido, al principio no sabía perder. Me frustraba, me desanimaba. En 20 años yo gané todo lo que se podía ganar en Europa. No conocía el fracaso en ese sentido. Y me voy a la NBA y las cosas no me empiezan a salir tan bien. Me lesiono de la rodilla, estoy 9 meses fuera. Estoy en un equipo que pensaba que sí, que íbamos a hacer cosas, no entramos en playoff en 6 años. Y esa experiencia de no triunfar me podía haber hecho que me dejara de gustar el baloncesto, ¿no? Pero me lo tomé todo lo contrario, el fracaso me enseñó, aprendí de él. Muchas veces nos pensamos que un problema que tenemos o una situación, en ese sentido un tiro libre al último segundo, es a vida o muerte. Le pones mucha más presión de la que es. Muchas veces en un problema que tenemos o una situación decimos, es que si no sale esto, tranquilo. Si tú has practicado ese tiro libre, si tú has puesto las horas que tú crees, si tú crees que lo has hecho todo perfecto y no ha entrado, olvídate del resultado. Ojalá todos los jugadores y jugadoras tuvieran ese tipo de mentalidad y todos llegaran a la misma conclusión. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que no todos y todas pueden hacerlo. Que para eso muchas veces se necesita ayuda y que incluso algunos pues han tenido quizás una trayectoria que no los ha enseñado a que eso es lo normal, que a veces se pierde, a veces se gana y que no es determinante o no es tan esencial. Fíjense la angustia que puede suponer un punto. La angustia para esa persona, un punto. Entonces, y todo eso es por muchas presiones que hay alrededor y por aprendizaje que se ha conformado durante un tiempo. Entonces, hablamos de que una de las cosas más estudiadas son las lesiones deportivas y por qué suceden y cuáles son los modelos que las rodean para intentar prevenirlas. Casi todo es de todo lo que hemos hablado. El clima que se genera dentro de un equipo puede fomentar que éstas aparezcan o que no curen de la forma adecuada. ¿Qué tipo de cosas? Bueno, por ejemplo, la ansiedad competitiva, el expresar que lo más importante es ganar, que lo más importante es la competición, hace que quizás se esfuercen más de lo debido, que esfuercen el cuerpo más allá de lo que deberían. En esto pasa mucho con esas conductas de riesgo que se llevan, de saber que no debería, pero ¿y si apuro un poco más? ¿Y si apuro un poco más y llego a ese punto? ¿Y si apuro un poco más y lo consigo? Y ganamos. Y bueno, si apuras un poco más, a veces la consecuencia es me he roto. Y entonces ahora entro en un proceso distinto, donde las emociones tienen mucho que ver y me frustro porque no he conseguido lo que quería y porque además ahora tengo que esperar y tener un proceso de recuperación que debería de tener un tiempo determinado y yo siempre lo intento apurar. No sé si les pasa, además ustedes, como he dicho, esto es un proceso colaborativo y aquí ustedes me enseñan a mí también. ¿Alguna vez han visto que una lesión se cura antes de lo debido? Claro. Y bueno, también hemos visto gente que lo hace bien y que trabaja, que tiene paciencia, que incluso por actitud también se cura antes de lo debido, pero también hemos visto gente que fuerza y creías que estabas bien y no. Y entonces vuelves a caer en esa lesión, ¿vale? Entonces, todo eso son cosas que al equipo le van afectando y el deber
también, o uno de los trabajos del equipo técnico, es proteger y enseñar. ¿Mm? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues yo creo que lo primero es plantearnos que el equipo técnico también está formado por personas, eso de base, y que todas esas personas tienen sus propias emociones y que todas esas personas tienen sus propios estresores, porque hemos hablado de lo que sufre el equipo, pero es que el equipo técnico tiene otros diferentes. ¿Mm? Aquí lo que van a ver, que bueno, quizás voy a ir un poquito más rápido en esto, es un QR con un pequeño cuestionario sobre qué estresores sufre este equipo técnico, y me habría gustado que, bueno, de haber sido las circunstancias diferentes, lo hubieran podido rellenar y ver a la vez en este mismo directo qué personas o qué estresores son los que más se han dado durante los últimos años, cuáles han sentido más. Dado que vamos a cambiar un poquito el funcionamiento, vamos a verlos directamente. Todos estos estresores, además de afectar a esas personas, luego, en consecuencia, también afectan al desempeño deportivo. ¿Por qué? Bueno, vamos a poner una situación. Imagínense que yo, de forma personal, un día no me encuentro bien. No solo no me encuentro bien, sino que en ese momento, pues, he dado una instrucción, pero no se ha seguido. Y me frustro. Y entonces yo venía con una carga de casa, pero además he sumado esta, y entonces ahora estoy más enfadada o más frustrada. Sigo, y encima el partido no va bien. Y yo empiezo a acumular una mochila. Yo tengo todas las estrategias de comunicación del mundo. Yo me dedico a esto. ¿Ustedes creen que si yo estoy tan activada o tan enfadada, puedo usarlas bien? ¿Puedo ser asertiva? ¿Puedo ser...? No. La realidad es que no solo hay que saber cómo comunicarse, sino que además hay que saber gestionar nuestras propias emociones, porque si no, no sirve de nada. Entonces, lo primero es saber qué suele afectar a ese equipo técnico. Son cosas muy diversas, pero tienen que estar a cargo de tantas cosas y las responsabilidades son tantas que los estresores están por todos lados. Tienen los propios personales, que son los familiares, pero además tienen, pues, trabajar con madres y padres de los menores, cuando hablamos de personas más pequeñitas. Trabajar con la directiva, buscar recursos, enfrentarse a las expectativas de ese partido, de esa competición, de lo que tenemos que lograr o lo que no. Todas esas cosas están en juego, ¿no? Pues el estrés de la propia competencia, el viajar, que eso también son los que se llevan el equipo, pero también los que se llevan el equipo técnico, los que están un poco dirigiendo todo. Y eso siempre va a generar unas emociones. Si las ignoráramos y tiramos para adelante, bueno, lo más probable es que a la larga nos agotemos y vayamos cayendo en fallos. Pero por eso, hoy, antes de hablar de comunicación, quería hablar del paso previo, de las estrategias de afrontamiento. ¿Qué son? Las estrategias de afrontamiento son aquellas conductas que todos usamos para afrontar algunos problemas, situaciones estresantes. Todas ellas funcionan, todas ellas son válidas, pero lo que ocurre es que no todas son igual de saludables. Algunas se pueden usar una vez y no pasa nada, pero si las usamos como costumbre, nos van a acabar afectando lo suficiente como para llegar a un problema grave de salud mental. Vamos a poner un ejemplo. Voy a hablar primero de las menos saludables y luego de las más saludables. Las menos saludables las van a tener en la columna que para ustedes, y creo que para mí, que están igual, está a la derecha. La primera de ellas, evitación de problemas. En un primer momento, que me he escuchado muy alto. En un primer momento, evitar un problema puntual, porque hoy estoy cansada, porque no quiero afrontar esto, vale, no pasa nada. Pero si siempre que nos enfrentamos a algo, lo que hacemos es, no pasa nada, y no lo pienso, no me enfrento, no quiero ir aquí o no quiero hablar con esta persona, mejor me voy. ¿Qué acabará pasando en ese momento?
A la larga, ¿qué acabará pasando? ¿Qué creen ustedes? Entrarás en un círculo que además, al no poder afrontar ese tipo de emociones, cada vez que aparezcan, serán más intensas. La siguiente, el pensamiento desiderativo, eso que suena tan pomposo. ¿Qué es? Desear que la situación sea diferente. No encontrarte en ese problema, no encontrarte en esa situación concreta. ¿De qué nos puede servir? Bueno, si lo hago una vez, en algún momento, no pasa nada. No lo resuelvo, pero puede que no pase nada. Si lo hago siempre, si siempre deseo que no estuviera pasando, si siempre deseo que esto fuera diferente, bueno, pues lo que voy a acabar es en una no realidad y no resuelvo nada. Quizás me siento mejor, que es la idea de todas estas estrategias. Sí, ¿durante cuánto tiempo si no he resuelto el problema? Muy poco. Retirada social. Hay momentos concretos, y creo que nos ha pasado a todos, de decir, necesito espacio y tiempo. Con lo cual no es una mala estrategia. Pero somos seres sociales, nos guste o no, y necesitamos un mínimo de contacto. Y en ocasiones contar con esa gente de alrededor será lo que nos haga sentir mejor. Contar el problema, expresarnos. Si siempre me retiro, ¿vale?, no puedo afrontarlo todo sola. Entonces, lo mismo, útil en algunas ocasiones, pero no siempre. La autocrítica. Vamos a pararnos aquí. ¿La autocrítica es buena o mala? Depende. Exacto. A ver, tenemos que tener autocrítica, sí. Tenemos que saber decir, bueno, que hemos hecho bien, que hemos hecho mal, también para mejorar a largo plazo. Si siempre creo que tengo la responsabilidad de todo y lo único que hago es mirar hacia mí y criticarme, empieza a ser un problema. Eso sí, la autocrítica es buena estrategia en su justa medida. Esta columna de la izquierda siempre véanla de esa manera. Puede ser útil en su justa medida en situaciones concretas, pero si siempre usan alguna de estas, y voy a hacer especial hincapié en evitación, porque es la que más se suele usar por ser humano, en realidad. Los seres humanos lo que intentamos es evitar cosas que no nos gustan. Esa es nuestra naturaleza, con lo cual normalmente es la que más se usa, de forma inadecuada. Si lo hacen siempre, plantéense que quizás es un momento de aprender algo nuevo. Y al final hoy me gustaría que se quedaran con eso, con la punta del iceberg, con una idea nueva, con una idea de mejora y de intentar hacer las cosas diferentes. Vamos a ir a la columna de la derecha, de la izquierda, perdón, que ya no sé qué digo. Estas estrategias, al contrario que las otras, cuanto más las usen, mejor. En la primera vamos a estar casi todos de acuerdo. Resolución de problemas. Me siento. Pienso cuál es el problema. ¿Qué alternativas tengo? ¿Qué consecuencias tiene cada una de esas alternativas? Y empiezo a descartar una a una hasta quedarme con aquella que para mí resulta rentable, asumiendo esas consecuencias. Las decisiones no siempre son limpias de consecuencias y vamos a estar bien, pero tenemos que hacer ese proceso para intentar hacerlo lo mejor posible. Lo mismo que antes, cuanto más lo haga, mejor. Porque además con esto no solo aprenden a resolver un problema, sino que aprenden a enfrentarse a una emoción desagradable, en vez de evitarla. Reestructuración cognitiva. ¿Qué es eso? Bueno, esto es lo que en lenguaje popular van a llamar como el positivismo, el buscar el lado bueno de las cosas. Tengo esta situación, tengo este problema, ¿qué puedo sacar de este problema? ¿Qué es lo positivo? ¿Qué es lo bueno de esta situación estresante? Entonces, quieran o no, ver esa parte buena cuando a veces no podemos resolver un problema va a hacer que nos sintamos mejor. Preferimos eso que simplemente desear que no haya pasado. Porque no siempre vamos a poder resolverlo todo, no depende todo de nosotros. Expresión emocional. Va casi al contrario de la que está a su lado.
expresar nuestras emociones, cómo nos sentimos, qué nos ha pasado, ya es parte de ese proceso de aceptación de esa emoción. Otra de las mejores cosas que podríamos hacer. Cuanto más lo hagan, mejor. Aún así, sí que es verdad que, vamos a ser sinceros, no siempre lo podemos hacer o no siempre estamos preparados para hacerlo. Tenemos nuestros tiempos. Ni todas las personas somos iguales y lo necesitamos en la misma medida. Ténganlo en cuenta. Por último, apoyo social, que va un poco englobado con la otra, expresión emocional y apoyo social. Buscar a esa persona. Lo que pasa es que expresión emocional es te cuento directamente lo que me pasa, y apoyo social a veces ni siquiera es eso. ¿Qué necesito hoy? Distraerme. No hablar de esto. Necesito estar con alguien, sentirme acompañada, distraerme un poco, no estar en esto siempre. Y para eso busco ese apoyo emocional. Para eso busco a esa persona o esas personas que para mí son importantes. Todas estas estrategias deberíamos tenerlos todos y todas. No solo el equipo técnico, no solo los jugadores y jugadoras, no solo todas las personas del mundo. Si supiéramos afrontar las cosas de otra manera y un poquito mejor, nos sentiríamos a la larga mejor y habría menos problemas. Entonces, ese punto es importante para mí, aprender a gestionar. Por otro lado, ya hemos nombrado eso de clima. ¿Qué es el clima de un equipo? No sé si tienen una idea de lo que es el clima de un equipo. Bueno, el clima es ese conjunto de emociones, ese conjunto de ideas que se transmiten a ese equipo. Y normalmente están englobados en dos tipos y se fomentan dos tipos. Dependiendo de cada tipo se consiguen más unos resultados u otros. Tenemos el clima motivacional, que está centrado en la tarea, y tenemos el clima motivacional centrado en el ego. ¿Qué los diferencia? Bueno, el que está centrado en la tarea es un clima más colaborativo, es un clima que se centra más en el equipo, en el aprendizaje, en el esfuerzo, en no tanto como el otro, que lo que se centra es en competir, llegar a una meta, conseguirla. Yo lo defino más como el motivacional es el camino para llegar a lo que busca el centrado en el ego, ¿no? El de la tarea es el que va en todo ese camino. Sin embargo, en el ego es el que solo ve el final y vive por el final y vive por ese motivo. Los dos funcionan en cierta medida. Creo que casi todas las personas pueden incluso tener en mente en este momento equipos que han funcionado de esta forma, ¿no? Uno que ha funcionado pues solo en la tarea, otro que suele ir más centrado en el ego, los tenemos en mente. Y puede que hayan funcionado. ¿Qué nos suele decir los estudios hasta ahora? Que aunque funcionen a nivel deportivo, a nivel de salud mental, es mejor el centrado en la tarea. Porque se cuidan más como equipo, porque se cuidan más como personas. Porque cuando solo ves una meta y lo único que importa es eso, descuidas muchas cosas. Pero cuando puedes ver que lo importante es el camino a llegar, el aprendizaje, cómo tengo que hacer las cosas, cómo entre todos podemos crear un esfuerzo diferente, es mucho más saludable. Entonces, para empezar diría que todo lo que vamos a decir va a ir en función de mejorar ese clima centrado en la tarea. Vamos a la comunicación. He puesto primero lo que no deberíamos para luego poner lo que sí deberíamos de hacer, porque creo que es mucho más sencillo. Vamos a cosas que no deberíamos hacer si lo que queremos es crear un buen clima centrado en la tarea. Hay cosas en las que seguro que estaremos de acuerdo todos, que diremos, sí, claro. Pero creo que también estaremos de acuerdo en que en muchos casos pasa. Y creo que ha sido por esa gestión emocional de la que hablábamos antes. La primera de ellas,
La motivación negativa. ¿Qué es esto? Bueno, es aquella actuación, sobre todo verbal, donde lo único que se hace es criticar la actuación del equipo. Donde en vez de fomentar ciertas cosas buenas, puede ser lo que hacen bien, reforzar, lo único que se hace es decir, bueno, pues esto está mal, no hagas esto así, volviste a hacerlo así. Entonces, es una sensación constante también a través de ese lenguaje de no hago nada bien. Eso es lo que reciben. No hago nada bien. Lamentaciones. Vale. Lamentaciones es ese tipo de expresiones, lo dice su propia palabra, las expresiones verbales, donde lo único que hacemos es quejarnos de lo que va mal. Esto lo vamos a combinar de lo que decía antes. Sí, expresión emocional. A veces expresamos lo que nos importa, que nos quejamos, pero si lo único que escuchamos constantemente dentro de ese equipo es que esto va mal, es que no lo vamos a poder hacer, es que no llegamos al nivel de ese otro equipo, es que tenemos que hacerlo mejor porque así no podemos seguir. ¿Vale? ¿Qué tipo de motivación crea eso? Crea más una centrada en la competencia, porque por lo único que estoy luchando es por conseguirlo, por llegar hasta ahí, porque no hago lo suficiente, porque no sirvo lo suficiente. Tacos. Es muy común, ¿no? Es cada vez menos. De todas maneras, vamos a ser sinceros, cada vez menos. Pero haber visto algún partido en la tele, yo creo que nos hemos dado todos con eso, de ver a alguien soltando un taco. ¿Vale? Y vamos a ser sinceros, somos personas. En algún momento va a salir. La gestión emocional no es perfecta y puede salir. Pero que no sea la norma. Que la norma no sea, sobre todo cuando hablamos de menores, que para mí es el punto en el que debería de empezar todo esto, y por eso hoy nos dedicamos más a protección del menor, es que no sea lo que escuchan todos los días. Que cada vez que algo va mal, suelta un taco. Que cada vez que algo va mal o que nos marcaron un gol, ahí sale. Porque todo eso se aprende y además genera una percepción negativa constantemente. Inducción a la agresividad. ¿Vale? Yo aquí lo mismo, he tirado estudios de lo que se suele hacer y que no es adecuado. Me gustaría conocer un poco la opinión de la persona que está aquí, de decir, ¿has visto esta conducta muy a menudo? O en alguna ocasión de decir, bueno, pues tienes que ser más agresivo, tienes que ir más pues a meterte con más dureza física. Muy a menudo. ¿No? Exacto. Todos los deportes que requieran contacto se suele ver muy a menudo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, además de que el tipo de clima y el tipo de gestión emocional que puede tener una persona con esa emoción de activación, de ira, de enfado, no es adecuada, también podemos arriesgarnos a más lesiones. Porque al final todo esto también va con el desempeño. No les estamos enseñando a cuidarse, no les estamos enseñando a cuidarse ni mental ni físicamente. Les enseñamos a lo que importa es ganar, lo que importa es llegar. Y de verdad que se los garantizo que cuando hablo de estudios es así, que el otro clima, el que no solo la importancia está en ganar, funciona. Y funciona igual, y funciona en el desempeño, no solo en la salud. La última, esta es curiosa, porque igual yo me esperaba tener opiniones contrapuestas, que es lo de protestar en las decisiones arbitrales. Muchas veces no están de acuerdo y cuesta aceptar esa decisión. Pero yo quiero hacerles una pregunta. ¿Sirve de algo que una vez tomada esa decisión vayamos al equipo y le digamos, es que no tuvo que hacerlo, es porque no tenía razón? ¿Por qué? ¿Sirve de algo? En principio no.
Sirve para que se enfaden. Sirve para crear una mala gestión de ese momento, donde quizás podríamos enfocarnos en ¿qué hacemos ahora? ¿Qué podemos hacer diferente si no nos está yendo bien? Pues no, lo que hemos hecho es enfocarlo todo en, claro, es que tiene su culpa, es que si lo hubiera hecho diferente ahora tendríamos... ¿Qué queremos conseguir? ¿Queremos conseguir estar bien como equipo y queremos conseguir tener resultados? Sí. Me cuesta creer que alguien me vaya a decir que no a eso. Pues si eso es lo que queremos, vamos a lucharlo de forma distinta. Y si hay algo que no es útil, intentamos quitarlo. Protestar en ese momento no es útil, a pesar de que se puedan sentir mejor. ¿Qué cosas sí son útiles? Hablemos de comunicación positiva, hablemos de todo eso que sí nos puede ayudar. Y aquí casi en muchas ocasiones es como la parte contraria de lo que hemos hablado. La motivacional positiva. Antes hablé de el castigo continuo, que es la motivacional negativa. Esta es el reforzamiento, el decir lo que han hecho bien. Eso me ha encantado, lo has hecho genial, incluso con las cosas pequeñas o con las cosas que siempre suelen hacer. Si hablamos de niños y niñas, están en constante aprendizaje, pero las cosas que ya aprendieron también son importantes. Se las decimos, se las volvemos a recordar. Y también, si desde casa lo ven, para los adultos. Todos necesitamos que nos digan lo que hacemos bien. Eso es reforzar y es importante. La inducción a la reflexión sobre el juego. ¿Qué es esto? Bueno, muchas veces lo que se hace es siempre dar una directriz desde arriba y guiar. Eso no está mal, es el trabajo. Pero dar valor a las opiniones del equipo y hacer que reflexionen acerca de lo que han hecho y qué podrían hacer diferente, hace que crezcan como equipo, personalmente también, porque ya ahí están fomentando un tipo de afrontamiento de resolución de problemas. Y si lo fomentan desde ahí, van a tener un equipo mucho más resolutivo, donde no siempre van a tener que estar pendientes y se pueden quitar carga. ¿Vale? Entonces, en vez de, depende de la situación, que además yo aquí soy consciente de que en momentos no se puede, pero en entrenamientos, por ejemplo, oye, en vez de decir, hazlo así, ¿cómo podrías hacerlo diferente? Esto no está funcionando. Primero te señalo lo que no funciona y luego te pregunto, ¿qué crees que podrías cambiar? ¿Cómo lo podemos hacer diferente? Te da una idea, inténtalo. Mira, a ver, quizás no era la idea adecuada. Lo intenta, no funciona. ¿Ves que no? ¿Cómo? Que lo intente. Y al final pueden dar esa directriz. Pero primero que piensa. Atención y concentración. Aquí les voy a dar incluso una pincelada más. La atención, la capacidad atencional de cada uno de nosotros es probablemente una de las capacidades más importantes cuando hablamos de salud mental. ¿Por qué? Normalmente, y ahora quiero que piensen en ustedes, una persona cercana, cuando tenemos un problema o cuando estamos mal, lo que hacemos es atender muchísimo a lo que estamos pensando, ¿no? Nos quedamos como en un bucle de pensamiento. Me ha pasado esto, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es la solución? A veces ni siquiera buscamos una solución, solo quedamos en bucle, recordando algo que ha pasado. Atendemos a nuestro pensamiento, atendemos a, imagínense dentro de un partido, ¿no? Vamos perdiendo, tengo que conseguirlo, vamos perdiendo, ¿por qué vamos perdiendo? Mira lo que hice hace 10 minutos, qué oportunidad perdida, ¿y si lo hubiera hecho distinto? Estás atendiendo a lo que hay dentro de tu cabeza, y ya no estás ahí
Ya no estás en el juego, ya no estás pendiente. La atención es muy poderosa y lo que vamos a pedir es que aprendan a atender a lo que está fuera de su cabeza. En ese momento, pues al partido o a lo que están haciendo, el entrenamiento, que la atención siempre esté en el juego. Si conseguimos fomentar esa habilidad desde que son muy pequeños y pequeñas, además les estoy diciendo que no solo van a tener un buen equipo, sino que les están haciendo un favor en su vida. Un favor. Porque si lo saben hacer desde tan chiquititos, madre mía. Bueno, la tranquilidad. La tranquilidad no solo se consigue diciendo tranquilo. Que de hecho cuando estás bastante alterado, que te digan tranquilo, no es la mejor solución. Entonces, ¿cómo se consigue la tranquilidad? Porque es algo que hay que fomentar. ¿Cómo se consigue? Bueno, la tranquilidad se consigue dando herramientas que ya hemos expresado con el tono de voz. Por ejemplo, tú te imaginas que yo estoy hablando con una persona y yo te estoy diciendo que te tranquilices, pero tienes que estar tranquilo, porque si no estás tranquilo, bueno, pues probablemente esa persona tenga pocas opciones de estar tranquila. Sin embargo, si lo que hago yo es hablar con un tono mucho más suave y a la vez sí te voy diciendo, oye, no pasa nada, vamos a tranquilizarnos. Esto pasó, vale, ya pasó. Ojalá hubiera sido diferente, pero no. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a centrarnos, ¿qué podemos hacer? Y te centro, porque te estoy haciendo una pregunta. ¿Qué podemos hacer? Vale. ¿Estás agobiado? ¿No sabes qué hacer? Vale, vamos a darte opciones. Tienes todas estas opciones, o tienes esta opción, vamos a hacer esto, vamos a enfocarnos en esto. Ya pasó lo otro. El tono de voz, el intentar centrar a la persona en mí, en lo que estoy diciendo, a través de preguntas, a través de la mirada, me pongo a su altura. Con los menores es mucho más importante. ¿Qué haría yo, por ejemplo? Porque los menores están aprendiendo a gestionar emociones. ¿Qué haría yo? Mira, lo primero que haría es coger a ese niño y niña y me pondría a su altura. Me agacharía y me quedaría que me vea la cara. Lo siguiente es hablar exactamente con el tono de voz que tengo ahora. Calmada, suave. Esperaría a que la emoción que tiene vaya bajando. Porque si viene llorando, si viene enfadado, esperaría un poco. Le centraría, le llamaría por su nombre, que me mire. Cuando lo tengo, le pregunto, ¿qué ha pasado? Y vale, ya está, ya pasó. No podemos hacer nada, pero podemos mejorar. ¿Vale? Entonces, cuando tú te encuentres mejor, vamos a hacer algo diferente. ¿Qué podemos hacer? Te hago una pregunta para que salgas de esa emoción. Te voy centrando. Podemos hacer esto. Venga, lo intentamos. ¿Vale? Aquí estoy hablando de hablar con un niño o con una niña, más a su nivel. Tienen más probabilidades que decir, venga, ya está, tranquilo, no pasa nada. Venga, para adelante, vamos a hacer otra cosa. Bueno. Responsabilidad. Cuando les digo que bueno, que hay que crear ese clima de refuerzo, que hay que decirles todo lo que está bien, también hay que hacer un clima de reflexionar en qué nos hemos equivocado, qué responsabilidad tengo. Pero hacer reflexionar no es te grito lo que has hecho mal. Eso no es una reflexión. Hacer reflexionar es, me siento, vale, pasó esto. A lo mejor ya fuera de partido incluso. Pasó esto, hiciste esto, vale. ¿Por qué? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué estabas pensando? ¿Por qué te pareció? Pues es una buena idea. Vamos a reflexionar entre los dos y qué podemos hacer. ¿Qué consecuencias va a tener si tú haces esto en este momento? ¿Y si lo haces en esta otra situación?
no solo dirijan, no solo den órdenes. Son un equipo. Reflexionen. Y, como antes dijimos, lo de no protestar delante del equipo en las decisiones arbitrales, esta es la contraria. Aceptar las decisiones arbitrales. Justo lo contrario. Si en vez de yo he ido, en esta ocasión no he ido yo a protestar a decir, es que no tiene razón, porque se equivocó, porque... Vale, imagínense que es una jugadora del equipo que viene con esa ira. Es decir, es que no tienes razón, yo no me equivoqué, yo no hice eso, porque lo que sea. ¿Vale? Si llega en esas condiciones, soy yo la que va a decirle, vale, tienes razón, a lo mejor no ha sido la mejor decisión, no lo sé, pero es la decisión que ha tomado y eso no lo podemos cambiar. No significa que siempre están de acuerdo, significa que acepten que esto ha pasado. Que ahora mismo lo útil no es luchar contra eso. A posteriori podremos ver qué razón o no tenía. Pero en ese momento, ¿de qué sirve protestar? De nada. ¿Ya está? ¿Vale? Entonces, ahí también enseñan a esas personitas a comprender. Primero, que a veces el mundo no es justo. Muchas veces no es justo. Que no siempre podemos conseguir lo que queremos. Y que hay cosas que tenemos que aceptar. Otras las podemos cambiar. Dentro de esto y del tipo de comunicación, quería dedicar como una pequeña parte a el lenguaje inclusivo dentro del género. Vamos a hablar de género, sobre todo. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo está la situación de la mujer dentro del deporte hoy en día, que tampoco nos vamos a ir lejos. La mujer, como todos sabrán y todas sabrán, tuvo una incorporación tardía dentro del deporte, por varios motivos. Pues creo que tenemos en mente el motivo de, bueno, porque normalmente eran aquellas personas que tenían un trabajo más dedicado al hogar, pero hay otras como las consideraciones que se tenía del deporte para la mujer. Eso era algo de hombres, no era algo de mujeres. Era algo más acerca de la fuerza física, que dentro de las mujeres eso no se veía bien. Pues la iglesia también prohibía ese deporte y también prohibía la desnudez del cuerpo. ¿Vale? En general, la desnudez del cuerpo, pero si además hablamos del de la mujer, mayor. Por otro lado, los hombres tomaban las decisiones dentro de la familia y lo que decía antes, la mujer solía dedicarse al hogar. Y luego también esa parte de los propios pensamientos, las propias creencias que a nivel social se generaron, que las mujeres creían que no era un mundo para ellas, que no era algo que ellas debían de hacer, pues oye, porque dificultaba la maternidad, ¿no? Incluso la fecundidad, como dice aquí, porque además eran cosas que no debían de hacer porque no eran socialmente aceptadas a nivel visual, ¿no? Como hablamos antes de la desnudez del cuerpo, pues es un reclamo al sexo, como pone aquí. Ese tipo de creencias que poco a poco y por fortuna y por trabajo se han ido diluyendo, pero esas son las que se han ido diluyendo. Y yo les he dicho, vamos a hablar de lo que tenemos ahora, porque a día de hoy todavía nos quedan un par de ellos, aunque parezca mentira. ¿No? ¿Estamos mejor? Sí, estamos mejor, pero quedan algunos. Algunos como, la mujer es inferior al hombre. Todavía se puede escuchar en algunos deportes. La mujer inferior tiene menos fuerza. ¿Vale? No tienen interés en el deporte. No sé si a ustedes les ha pasado, pero normalmente, y cuando hablamos de menores, es, no, pero si a ella no le interesa eso, a ella no le gusta jugar al fútbol. ¿Alguna vez le has presentado la actividad? Tiene las mismas oportunidades para que le guste, porque de base
ni siquiera se lo estamos presentando de la misma forma. Los niños siempre entienden que ese deporte está hecho para ellos, pero ellas no tienen la misma percepción. ¿No es verdad? Todavía no es igual. El deporte masculiniza a la mujer. Esto también se ve muchísimo, pero ya no en deportes competitivos. Váyanse a un gimnasio. Los entrenamientos no son iguales, no solo por características de género, porque, les soy sincera, llegas al gimnasio, hablas con el que está allí, ve que eres mujer y te dice, ah, bueno, mira, vamos a entrenar esto, que, y perdón por la expresión, pero que te va a quedar un culo precioso. Me cuesta creer que al hombre que ha pasado justo delante de mí le hayas dicho lo mismo. Pues a veces en los deportes de equipo también pasa. Y se resaltan muchísimo las características físicas. Vas a estar guapísima. Les cuento hasta una experiencia personal. De pequeña yo hacía patinaje, ¿vale? Y yo recuerdo de la entrenadora decir, Jessica, si haces esto mucho y si te esfuerzas un montón, cuando seas grande vas a tener un culo precioso y unos gemelos preciosos. Pues eso es lo que yo escuché cuando yo era pequeña. Y estoy segura de que no fui la única. Que es un peligro para la salud y el organismo femenino. Todavía tenemos ese tipo de creencias. Esto es un estudio, fíjense, de 2010, que no están tan lejos, está un pelín lejos ya, pero que todavía más avanzado, porque son mitos que estaban ahí. Bien, yo este vídeo lo he visto muchísimas veces, me he cansado de verlo, me gusta mucho. Es probable que lo hayan visto porque sale un montón. Entonces se los voy a poner, espero que lo disfruten y que no sea muy repetido a cosas que hayan visto. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm going to just give you some actions to do and just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. Hair. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aww. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down because during that time they're already trying to figure themselves out. And when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swim like a girl? Keep doing it because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. It doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of.
so I'm gonna do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Why can't run like a girl also mean win the race? Vale. Me lo vería 1000 veces. Me gusta mucho. Y tiene mucha razón, porque esas expresiones todavía se escuchan. ¿Vale? Es que pareces una niña. ¿Qué significa eso? ¿No? Es que pegas como una niña. ¿Qué significa eso? Vale. Entonces aquí me gustaría dar unos pequeños tips, unos pequeños consejos, porque además esto del lenguaje inclusivo, hablando de género, es muy amplio. Entonces, por tiempo también, y de todas maneras sé que van a tener luego una, creo que solo relativo a esto, así que me alegro un montón. Entonces, en primer lugar, eliminar este tipo de frases, eliminar las frases que consideran a la mujer como algo negativo y que además lo dicen de forma, como hemos escuchado, correr como una niña. Esa frase en sí no debería de significar nada, pero cuando todos lo escuchamos, pensamos en correr ridículo o correr mal. Entonces, eliminar ese tipo de frases dentro del equipo. Luego también eliminar las que asocian los atributos buenos al hombre. Ni al hombre ni a la mujer, lo asocian a las personas. ¿Qué haces algo bien? Te lo refuerzo. ¿Qué haces algo que no es adecuado? Vamos a pensar y a reflexionar los dos, como hemos hablado previamente. Pero no, basta de las características por género. Por otro lado, evitar expresiones referentes al atractivo físico. ¿No es eso para lo que están allí? Están para jugar, están para aprender, están para esforzarse, están para ser un equipo. Sí, y en último grado, como hablábamos, están para ganar. Que yo sé que ese objetivo personal lo tendrá cada uno. Pero no están para que les den mensajes continuos sobre su cuerpo. A no ser que sea relevante en el tipo de deporte. Y si es relevante, nunca sobre el atractivo, sino sobre la forma física. ¿Vale? Por otro lado, reforzar los logros de forma igualitaria. No vale que siempre te refuerce a ti porque eres hombre, pero a ti te refuerce menos porque eres mujer. Ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en mente. Yo siempre digo que además de forma igualitaria, hay que tener en mente de reforzar a todas las personas del equipo por igual, independientemente del género. Porque los jugadores y jugadoras se dan cuenta de eso. Uy, pues a mí hace mucho que no me dice nada. ¿Y por qué no me dice nada? Y a él lo ha reforzado ya 3 veces hoy. O le ha dicho esto bueno. Ahí es cuando antes les decía, refuercen hasta las cosas que ya tengan muy aprendidas. No las hacen bien. Sí, pues díganlo. A ustedes no les cuesta mucho. Y a todos les gusta escucharlo. Por último, y referido solo a la mujer, y sobre todo a las menores, es muy importante que tengan referentes femeninos dentro del deporte. Porque se escuchan menos y tener esos referentes hace que crean que es posible y además que se vean incluidas dentro de este mundo en el que han tenido, como hemos dicho, una incorporación mucho más tardía y en el que todavía no hay tanta presencia. Y cuando digo que no hay tanta presencia, porque aquí dirán, bueno, que no, que hay figuras muy importantes, estoy muy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo con que esas figuras a nivel mediático no se presentan de la misma forma. Yo, cuando hay unas Olimpiadas, a veces prefiero no mirar la prensa. Porque me duele.
porque a veces me duele leer comentarios sobre el atractivo físico como titulares, porque a veces me duele que los referentes sean esposas de. Esas cosas duelen y esas cosas son las que leen las niñas. Entonces, que tengan referentes femeninos, referentes de mujeres que han triunfado en esto, porque también lo ha hecho, y luego que esos referentes se encarguen todos ustedes de presentarlos bien como referentes dentro de ese deporte al que han llegado a la cima. Hablemos de estrategias más prácticas en cuanto al lenguaje. Por una parte, tenemos, esto sí se complementa más con lo anterior, de que cada persona es un individuo. Dejen de verlos por género, sino, bueno, cada persona es un individuo, tiene unos objetivos, unas cosas que mejorar, y es en eso en lo que vamos a trabajar. Si te veo como persona, como tú, individuo, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que mejorar? Que en vez de como género o como una parte de un colectivo, pues reducimos bastante la discriminación. Por otro lado, el lenguaje inclusivo. ¿Qué podemos hacer? Dentro del lenguaje inclusivo hay decálogos enormes que les animo a buscar, pero es verdad que esto va por práctica y que hay que hacerlo poquito a poco. Entonces les he puesto aquí como 3 de los más usados. Entonces, lo primero, el desdoblamiento. No se hace, es decir, se puede hacer y vamos a intentar hacerlo siempre que tengamos ocasión. En alguna ocasión me han escuchado durante esta charla incluso, pues desdoblar bastante de jugadores y jugadoras, niños y niñas, para que todos y todas se sientan incluidos. Entonces, hay veces que esto pues aumenta demasiado el lenguaje y quizás lo podemos hacer de forma más natural, intentando usar esos sustantivos colectivos, que también lo he hecho mucho hoy. El equipo, en el equipo están todos y todas, da igual el género. Entonces, de esa forma se sienten incluidos. Y por último, el uso de la palabra persona. Si asumo que todos son personas, ya no tengo que entrar en cuestiones de género y hacer distinciones sin darme cuenta, porque muchas de las cosas que les he ido diciendo a lo largo de la ponencia son cosas que también nosotros hemos aprendido a lo largo de la vida y que cuesta de construir y volver a construir y aprender. Va poquito a poco y con constancia. Vamos a ver un vídeo final, otro de los que me gusta mucho, y se los pongo. Vamos allá. Yo no era una gran deportista. Gané el maratón de Nueva York, conseguí una marca de 2:51 en Boston, pero mi objetivo era crear oportunidades para las mujeres, así como justicia social para las mujeres en el deporte y educación para las mujeres en el deporte. En primer lugar, provengo de una familia fuerte, muy positiva, pero no muy deportista. Mi padre, que era un pobre chaval de granja, acabó ocupando un cargo militar relevante. Le confesé que quería ser animadora del instituto y respondió: tú no tienes que animar a los demás tienen que animarte a ti. Tu instituto tiene un equipo de hockey sobre hierba y si corres 1 kilómetro al día, serás de las mejores del equipo. Eso es lo que deberías hacer, porque en la vida hay que participar, no solo mirar. Vaya, oírle eso a tu padre con 12 años, que corriera 1 kilómetro al día. Se lo discutí. No creo que pueda correr tanto. Y dijo: claro que sí, yo sé que puedes, te lo voy a enseñar. Y añadió: no se trata de ir rápido, sino de terminar. Aprendí a ponerme en forma, a no tirar la toalla. Pero lo que es más importante, tenía una sensación de empoderamiento que nadie podía arrebatarme. Y este es el mensaje que predico con todos y cada uno de los adultos, porque van a influir en la vida de los chavales, sean chicas o chicos, da igual. Hazles creer que son capaces de cualquier cosa. Dales la oportunidad de intentarlo, porque es fundamental para que se empoderen. Pues diría que ese es el resumen. Eso es parte del clima motivacional, eso es parte de reforzar todo aquello que saben hacer y lo que pueden aprender. Y
como dice ella, reforzar hasta dónde puedes llegar. Siempre desde una parte realista, no les prometan que todos y todas ellas van a ser las estrellas. No, prometer no. Pero podrías llegar. Yo no lo sé. Si te esfuerzas, igual podrías llegar. Entonces, ¿qué voy a premiar? El esfuerzo es lo que voy a premiar. No que ganes siempre, el esfuerzo. Por último, antes de pasar al turno de preguntas y que tengan ese espacio, hago hincapié en, hemos hablado de muchas cosas. Algunas que pueden poner en práctica ya, otras que son, como dije, la punta del iceberg y hay que excavar y tienen que, si les ha removido algo, tienen que ir formándose poquito a poco. Pero los estudios lo que dicen realmente es que cada caso, cada persona es individual y que realmente lo más útil es el asesoramiento psicológico personal en cada situación para ver, pues oye, qué gestión emocional tienes tú, qué te puede ayudar mejor, qué está fallando en este equipo, qué podemos hacer, cuáles son las interacciones que se han creado. También, cosa que no hemos intervenido hoy porque no nos cabe todo y no lo puedo abordar, pero oye, las relaciones interpersonales entre el equipo son importantes y como personas no todos se llevan bien, ¿verdad? Imposible. Entonces, todas esas cosas hay que trabajarlas. Es el mejor consejo que les puedo dar, además de todo lo que hemos hablado, de si hay algún problema, cuenten de forma individual con un profesional. Dicho esto, abrimos un poco turno de preguntas, algo que tengan duda, que quieran aportar. Si no, les agradezco mucho por venir. Agradezco mucho por venir. Me disculpo un poco por que supongo que algunos habrán entrado más tarde al evento y todo esto. Entonces, bueno. Sí, claro, por supuesto. Me ha encantado mucho la exposición y muy instructiva y creo que ha dado unas herramientas muy interesantes para trabajar con los niños, tanto en equipo como con ellos individualmente. Entonces me gustaría preguntarte también cómo trabajas tú, la verdad, con la familia. Sí, porque lógicamente estaba con un entorno, digamos, deportivo, pero el familiar lógicamente también. Sin embargo, si lidiamos con los padres, si lidiamos con hijos. Una pregunta muy interesante, me gusta que me la hayas hecho y la tengo en cuenta además para futuras ponencias, tenerlo ahí como más presente. El trato con las familias. Pues aquí hay dos vertientes diferentes, ¿no? Está cómo suelo trabajar yo con las familias, pero también como esta ponencia va enfocada también al equipo técnico, de qué herramientas se pueden tener para eso. Pues mira, podemos tener la primera opción, que es lo que un poco tú preguntabas, de tener una persona que se dedique a eso, ¿no? Ese asesoramiento psicológico, que sea la persona que gestiona todas esas familias y las emociones y las exigencias, toda esa comunicación. ¿Cómo trabajo yo? Vale. Lo primero es comunicación constante. Cuando hablamos de equipos de menores, el que siempre estén informados de cómo se trabaja, qué se busca, qué es lo importante y lo que vamos a fomentar. Porque ya con esto les estás deseando. Bueno, tu hijo y tu hija van a hacer esto durante el tiempo que están en este lugar. Además, para nosotros, lo importante es el esfuerzo que logre todas estas cosas. Además, te estoy diciendo con esa comunicación que tu hijo o tu hija es muy bueno en todo esto. Y lo que intento también con esa comunicación, como vimos antes, no es solo recordarte lo bueno que es, por ejemplo, tu hija marcando, porque entonces estoy poniendo todo el peso en que la importancia es que meta un gol. Desde este lado te voy a poner la importancia en lo que para nosotros es importante, que es buenísima, por ejemplo, trabajando en equipo, se coordina muy bien, tiene
una capacidad para llevarse bien con todo el equipo impresionante, ¿no? Además, cada vez que surge un problema, es la primera que viene, se sienta conmigo y hablamos entre las dos de qué ha pasado y cómo podemos hacerlo diferente. Ya te estoy enseñando que lo importante es eso, ¿vale? Entonces, lo primero, antes de cómo abordo un conflicto, es cómo educo desde un principio en que esto funciona así. Por otro lado, cuando hay un conflicto, que yo creo que también ahí es las situaciones más críticas, donde quizás hay que saber, también sirven estrategias que he usado y he nombrado previamente. La tranquilidad es la primera. El saber hablar desde la calma, el escuchar qué es lo que está reclamando esa persona, viene antes de me voy a defender. Porque no controlamos todos los padres y madres cómo son, qué estrategias tienes, cómo suelen actuar. Controlas lo que haces tú. O sea, en primer lugar, ir desde la calma, y si no puedes ir desde la calma, retírate por ahora. Es decir, oye, ahora no podemos hablar, hablamos un poco más tarde, aprovechas para relajarte y luego vuelves. Si puedes, habla desde la calma y escucha a esa persona, que se sienta escuchada. Vale, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? Vale, el problema es este, te lo repito para que sepas que te estoy escuchando. Aquí les estoy dando como mucha información, pero bueno. Después de eso, te hago entender que para mí es importante. Vale, entiendo que esto te preocupe. Vamos a ver qué puedo hacer, o directamente te explico la situación como realmente yo la veo, que quizás esa persona pues no lo está viendo de la misma forma. ¿Vale? Intentamos llegar a un acuerdo de esa manera. En ese momento no podemos, porque la persona está muy alterada, porque realmente no vamos a llegar a ningún acuerdo. Me vuelvo a retirar. ¿Vale? Entonces, ahí sí decir, bueno, ahora mismo no podemos llegar a un acuerdo, si quieres hablamos más tarde, ¿vale? Y me vuelves a presentar, pues, cuál es el problema, por qué estás preocupada o por qué estás preocupado. Me retiro y soy yo quien te vuelve a plantear, a decir, más tarde o incluso te doy una hora, un día para cuando podamos hablar esto. Lo más importante, educar, escuchar e intentar llegar a un acuerdo. Pero siempre todas esas cosas las van a tener que hacer si tienen las suficientes estrategias para gestionar sus propias emociones. ¿Vale? No sé si con eso... Gracias por la pregunta. ¿Les gustaría preguntar algo más? Bueno, pues muchas gracias por asistir. Me alegro de haberles aportado esto. Espero que se lleven algo y que disfruten muchísimo del evento. Les dejo ahí el contacto de Creativa 7 y mi nombre, lo que sea, por si también no surge duda ahora, pero surge más tarde y quieren enviar un correo o llamar. ¿Vale? Así que nada, muchas gracias.